El ingrediente tóxico de 100.000 millones de dólares que está en casi todos tus alimentos. Antes del siglo XIX no se consumía el aceite vegetal hidrogenado. Por sus altos costos, las familias usaban manteca de cerdo. Antes del año 1910, era muy raro la muerte por infarto al miocardio. Ahora la primera causa de muerte en el mundo. Antes de 1910, el índice de obesidad era muy bajo y las enfermedades crónicas eran muy raras. En 1920 algo cambió. Un invento que transformaría el aceite de las semillas de algodón en grasas sólidas, y por lo cual la empresa de jabones más grande de la época, la Procter & Gamble, incursionaría en la industria de alimentos con toda la fuerza para llevar a los hogares un producto alimenticio único en su especie y en la dieta humana: los aceites vegetales hidrogenados. Con este giro, el aceite vegetal se convirtió en el alimento más vendido de la historia, extendiéndose a todas las regiones del mundo y siendo usado para diversidad de preparaciones y alimentos. En la actualidad, es un ingrediente de uso común. Está en tu alacena, en la mayonesa, los añades a tus recetas y también se encuentran presentes en casi todos los alimentos que consumes en la calle, así como en los productos procesados. En el video de hoy te mostramos el ingrediente tóxico de 100.000 millones de dólares que está en casi todos tus alimentos, así como todo lo que hay detrás de su producción, su expansión por el mundo y los efectos nocivos para tu salud. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los aceites vegetales son sustancias que se obtienen del prensado de las semillas de algunos frutos o plantas. En la antigüedad el más consumido era el aceite de oliva, que se extraía de un proceso de prensamiento de las aceitunas, obteniendo un aceite que se usaba para la alimentación. Posteriormente, se obtuvieron aceites de otras plantas y frutos a través de diversos mecanismos de prensado. Hoy día los aceites vegetales son todos los aceites obtenidos de granos, legumbres y semillas. Estos abarcan el aceite de soya, de cánola, de girasol, de cártamo, de maní, de uva, de semilla de algodón y de salvado de arroz, así como en sus versiones hidrogenadas o trans. Aunque los aceites de oliva, aguacate y coco también son de origen vegetal, no se consideran peligrosos debido a que se elaboran de forma menos industrial y tienen características de composición diferentes. Siglos atrás, debido al alto costo del aceite de oliva, que era el más extendido y conocido en el mundo, las familias usaban grasas animales como medio para cocinar, freír los alimentos y hasta elaborar tortas y panes. Por ello, las grasas más consumidas durante mucho tiempo fueron las grasas de cerdo, que tenían diversos usos en la cocina. Pero a partir del año 1910, el consumo de grasas de cerdo disminuyó y comenzó un incremento vertiginoso en la demanda de aceites vegetales, en especial uno que tenía la misma textura de la grasa de cerdo y que fue creado a partir de la extracción de aceite de las semillas de algodón, el Crisco, que sería la primera grasa vegetal hidrogenada de la historia. En la actualidad, sabemos que las grasas hidrogenadas, también conocidas como grasas trans, son un tipo de alimento muy dañino para la salud. Y de hecho, la alta ingesta de estas grasas son un factor de riesgo probado para afecciones cardíacas, obesidad y diabetes. ¿Cómo se relaciona el incremento de las enfermedades crónicas con el aceite vegetal? En todo el mundo las enfermedades crónicas van en aumento. Tan solo en México el 75% de la población adulta vive con obesidad o sobrepeso, mientras que el 49% tiene hipertensión y un 14% diabetes. Debido a esta cifra tan alta, en el año 2016, la Secretaría de Salud Federal emitió una declaración de emergencia epidemiológica por el incremento de la obesidad y diabetes en el país. Pero México no es el único país con esta problemática. En Estados Unidos, que fue el primer país en consumir grasas vegetales hidrogenadas y aceites vegetales industriales, las tasas de enfermedades crónicas siguen elevándose.
Tanto así que el 60% de la población tiene al menos una enfermedad crónica y el 40% tiene obesidad. Para entender mejor el impacto de la población del incremento de las tasas de enfermedades crónicas, analicemos los datos. Durante la década de 1930, las enfermedades crónicas y la discapacidad en Estados Unidos alcanzaban al 7.5% de la población adulta, mientras que en el año 2000 la tasa ascendió al 44% y en el año 2020 subió a 60%. Para comprenderlo mejor, las enfermedades crónicas son enfermedades que se presentan en el organismo y que permanecen largo tiempo. En muchos casos son incurables y la persona debe mantenerse con tratamiento de por vida. Entre las enfermedades crónicas que más han incrementado en las últimas décadas se encuentran el cáncer, las afecciones cardíacas, el asma, la diabetes y la obesidad. Según los Centros de Control de Salud de Estados Unidos, las enfermedades crónicas son prevenibles y los factores de riesgo asociados son el consumo de tabaco, el sedentarismo, la ingesta excesiva de alcohol y la mala nutrición. Ahora bien, si las enfermedades crónicas van en aumento, la lógica nos dice que los factores de riesgo también deberían incrementar primero. Pero las estadísticas demuestran lo contrario. En los últimos 60 años el consumo de cigarrillos se ha reducido de forma sorprendente. Para el año 1954 se fumaba un 45% más que en la actualidad, donde la tasa se ha reducido a un 13.7%. Pero el cigarrillo, que es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer, pareciera no tener mucha incidencia ahora frente a la enfermedad, cuya tasa continuó en aumento a pesar de que el consumo de cigarrillos descendió, tal como lo revelan datos de Our World in Data. ¿Qué ocurre entonces? Veamos qué pasa con el sedentarismo. El sedentarismo es una de las causas más comunes de enfermedades, especialmente de sobrepeso y obesidad, lo que deriva en otras afecciones como los problemas cardíacos. Si bien los tiempos modernos proporcionan empleos menos activos que en siglos anteriores, las personas aún buscan mantenerse activas haciendo ejercicios y siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud para evitar el sedentarismo. Y aunque no son todos, la gran mayoría se ejercita. Así lo confirman los datos de los CDC, que señalan que para el año 2018, el 54.2% de los adultos se ejercitaban en comparación con 20 años atrás, donde el porcentaje era de 40. Pero a pesar de que cada día las personas se ejercitan más, el índice de enfermedades crónicas no desciende. Así que volvemos a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Será que bebemos mucho alcohol? La ingesta de bebidas alcohólicas de forma frecuente es otro factor de riesgo para las enfermedades crónicas, en especial para las afecciones cardíacas, hepáticas y del tracto digestivo. En la actualidad, no podemos negar que aún se bebe alcohol en altas cantidades. No obstante, la cantidad de calorías de alcohol ingeridas por personas se ha reducido pasando de 185 a 161 en los últimos 20 años. Quizás parezca poco, pero en realidad hay muchísimas personas dejando el alcohol o reduciendo su consumo. Aún así, las enfermedades crónicas continúan al alza. Si la disminución del consumo de alcohol y cigarrillos ni el incremento de la actividad física detienen la avalancha de enfermedades crónicas, entonces todo debe estar centrado en un factor que sí frecuentamos diariamente: la alimentación. Según datos de la Universidad de Harvard, los estadounidenses han mejorado su alimentación en los últimos 20 años y han incluido más carbohidratos complejos y de alta calidad, proteínas vegetales y grasas no saturadas en su dieta. Aún así, el índice de obesidad sigue en aumento, apuntando a más del 40% para el año 2018. La pregunta es ahora, ¿qué se considera una dieta saludable? Por años hemos recibido instrucciones para cuidar la salud, como dejar de comer grasas saturadas, disminuir la ingesta de carnes, incrementar la ingesta de pescados, consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, y sustituir las grasas animales por grasas vegetales. Y bueno, si revisamos los alimentos que consumimos a diario, podemos decir que técnicamente hemos mejorado la dieta. El problema es que puede ser que estas indicaciones no sean realmente mejores para la salud.
al menos no con todos los alimentos. De todos los grupos alimenticios que existen, hay unos pocos cuyo consumo ha disparado en las últimas décadas: el azúcar, los endulcorantes y los aceites vegetales. De todos ellos, solo los aceites vegetales proporcionan más de 400 calorías diarias a la dieta. De hecho, el consumo de carnes, granos y de azúcares se ha reducido en comparación con la década de 1960 y 1980, modificando el consumo de carnes rojas por aves de corral y reduciendo el sodio y las grasas saturadas. A pesar de todo el esfuerzo, las enfermedades crónicas simplemente no paran de aumentar. Quizás, entonces, sea hora de volver los ojos sobre un ingrediente que cada día consumimos más y que está presente en la mayoría de los productos industriales: el aceite vegetal. La mayoría de los alimentos que integran nuestra dieta han sido consumidos por siglos, pero el aceite vegetal es relativamente nuevo. Su llegada a las mesas familiares se remonta apenas a 1909, inicios del siglo XX, con los primeros productos de aceite vegetal antes de la aparición de Crisco. Y su consumo no ha cesado de crecer desde esa fecha, con tasas que superan el 150%. Si el aceite vegetal es el único alimento que consumimos cada vez más y en exceso, es fácil ver la correlación entre este tipo de alimento y las enfermedades crónicas. En este sentido, investigaciones recientes confirman la asociación entre la ingesta frecuente de aceites vegetales y la muerte por enfermedades crónicas. Investigadores de los Institutos Nacionales de Bethesda revisaron datos del Sydney Diet Heart Study, un estudio sobre el impacto del ácido linoleico en la salud coronaria y la prevención de la muerte. También realizaron un metaanálisis de otros estudios actualizados. En esta actualización, se seleccionaron dos grupos de hombres de 30 a 59 años que hubiesen tenido un evento coronario reciente. Luego se les pidió que durante 7 años continuos el primer grupo sustituyera las grasas saturadas por ácido linoleico omega 6, mientras que el segundo grupo mantuvo su dieta tradicional. Al cabo de 7 años, los participantes del grupo de control, el que consumió más aceite vegetal, tuvo una tasa de fallecimiento del 62% en comparación con el otro grupo. Para los investigadores, la relación entre aceites vegetales y enfermedades cardíacas es muy clara, debido al aumento del consumo de omega 6. Por ello señalan que sería recomendable sustituir el ácido linoleico u omega 6 por otras fuentes de grasas más saludables, como las grasas saturadas. El consumo frecuente de aceites vegetales es entonces un factor de riesgo para la muerte, tanto así que es entre 12 a 20 veces más mortal que el sedentarismo o la ingesta excesiva de alcohol. De hecho, el consumo de aceite vegetal puede ser tan mortal como fumar. Pero comer aceites vegetales todos los días no te mata de forma directa. Para ello, primero necesitas afectar tu organismo de otras formas también negativas, y esto ocurre generalmente con afecciones cardíacas. Al respecto, un análisis de datos del experimento coronario de Minnesota indica que la ingesta de aceites vegetales de maíz y margarina de maíz, en sustitución de las grasas saturadas de origen animal y la manteca, condujo a un incremento en el porcentaje de muertes, aterosclerosis e infartos en los participantes del estudio. Según los investigadores, el ácido linoleico tuvo efecto positivo en la reducción del colesterol, pero esto no redujo el riesgo de muerte ni la enfermedad coronaria. De igual modo, otro estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition y centrado en el efecto del consumo de margarina, encontró que la ingesta de margarina ricas en aceites vegetales incrementó los aceites cerebrovasculares, los ataques al miocardio y las muertes por falla cardíaca, en comparación con la ingesta de margarina baja en aceites vegetales. Por su parte, otro estudio que evaluó la incidencia de la ingesta de aceite vegetal en el riesgo de cáncer encontró que los participantes que incrementaron la ingesta de aceite vegetal tuvieron un 82% más probabilidades de desarrollar cáncer que quienes consumían una menor proporción de este tipo de aceite. Aunque todos estos estudios se centran en el consumo de aceite vegetal fresco, aún falta explorar el campo del aceite vegetal frito.
que está catalogado como el más peligroso y el más consumido por la población, pues tanto en casa como en los restaurantes de comida rápida, las frituras son la tendencia más fuerte de consumo. Es más, aunque el aceite vegetal perjudica la salud e incrementa el riesgo de muerte, también tiene otro efecto que solemos pasar por alto: la obesidad. Quienes tienen obesidad o sobrepeso no solo tienen un mayor riesgo de sufrir múltiples enfermedades, sino que también suelen tener un consumo mayor y frecuente de aceites vegetales, tanto simples como hidrogenados, e incluso consumen productos industriales con altas cargas de aceites. El gran problema con los aceites vegetales es que su consumo resulta muy difícil de frenar, pues está en todas partes, incluso en muchos productos etiquetados como saludables, lo que incrementa la obesidad, por tanto su carga calórica como por la forma como sus grasas se estancan y adhieren al tejido adiposo. Pero este nivel de consumo de los aceites vegetales no fue así todo el tiempo. De hecho, los grandes responsables del excesivo consumo de aceites vegetales en la actualidad son los mismos centros de salud e investigadores que en su momento aceptaron los aceites vegetales como buenos y saludables. Un patrón engañoso que aún hoy es muy difícil de borrar de las muertes de los consumidores. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Veamos. Procter & Gamble y su producto estrella, Crisco. ¿Qué tienen en común una fábrica de jabones, un invento ingenioso, el marketing engañoso y un alimento? El aceite vegetal. Sí, como lo oyes, Procter & Gamble, la industria de jabones y artículos de higiene personal, fue la empresa responsable de poner al alcance de todos los hogares el aceite vegetal, y lo hizo gracias a Crisco, su producto estrella. A principios del siglo XX, la grasa de cerdo aún era consumida como la grasa más efectiva y económica para cocinar. Se usaba para freír, hornear y todo lo que pudiera hacerse con grasa. Mientras esto ocurría, las semillas de algodón que quedaban luego del proceso de peinado para la formación de fibra que se usaba para telas y otros productos se descartaba, puesto que los productores no encontraban qué hacer con ella. Quienes intentaban moler las semillas de algodón obtenían un aceite oscuro de mal olor y sabor. Por ello, los productores lo descartaban. Pero justo a finales del siglo XIX, un invento cambiaría la historia. Se trata de una máquina que extraería de forma mecánica el aceite de germen de maíz, diseñada por Thomas Hutnut. En el año de 1898, el aceite de maíz se comenzó a usar en la cocina, y para el año 1902 ya se vendían 36 millones de galones en todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, un invento del químico David Wasson, quien fue el primero en desarrollar técnicas de blanqueado y desodorización, permitió avanzar en la obtención de un aceite cristalino y sin sabor que se obtenía de las semillas de algodón antes de desecharlas. Este aceite fue comercializado por pequeñas empresas, pero los consumidores no se sentían seguros de adquirirlo, pues asociaban el algodón a las telas y no a los alimentos. Además, era mezclado con grasa de cerdo. Pero Procter & Gamble en el año 1911 cambió la impresión que los consumidores tenían del aceite de algodón y lo hizo por dos vías distintas. Primero, comprobó la patente de un proceso químico desarrollado por Edwin Kaiser, con el cual se podía pasar una grasa líquida al estado sólido. Aunque este proceso buscaba mejorar la forma de producir jabones, los científicos de la Procter & Gamble comenzaron a experimentar con el aceite de algodón y obtuvieron como resultado una pasta cremosa de color blanco que tenía una contextura muy similar a la manteca de cerdo. Viendo las posibilidades de esta nueva manteca, la empresa decidió ofrecerla como producto alimenticio. Pero el aceite vegetal de algodón aún no ganaba muchos adeptos entre los cocineros y comensales. Por ello, la Procter & Gamble dio su segundo paso y diseñó una campaña de publicidad jamás antes vista en el mercado. Para ello, contrató a la primera empresa de publicidad del país e invirtió más de $5 millones en 8 estrategias diferentes de marketing, bajo la premisa de que su nueva manteca Crisco era más saludable que la de grasas animales. Toda la publicidad de Crisco se centraba en lo saludable de su producto y cómo su uso permitía crear mejores recetas con sabores más agradables y beneficios para la salud.
La campaña publicitaria fue tan avasallante que pronto las amas de casa, cocineros y nutricionistas comenzaron a consumir y recomendar Crisco como una grasa mejor que la mantequilla y la manteca de cerdo, porque eso decía la publicidad, aunque no se tenía evidencias de tales afirmaciones. Así, para el año 1912, las ventas de Crisco se multiplicaron y también las ganancias, posicionando a este producto, que en realidad era una grasa totalmente hidrogenada, es decir, una grasa trans, como el mayor consumidor en Estados Unidos, a tal punto que en solo 5 años las ventas ascendieron a 60 millones de latas por año. Gracias a Crisco y a la publicidad que lo ofrecía como aceite vegetal saludable, se redujo drásticamente el consumo de grasas animales. Esto dio pie a que otros aceites vegetales también comenzaran a venderse con mejor rendimiento, tanto que la Prisma Procter & Gamble para el año 1975 lanzó el aceite de girasol. Así, gracias a la publicidad engañosa, la hidrogenación del aceite de algodón catapultó a nivel mundial el consumo de aceites vegetales y de las grasas trans. Las primeras enfermedades cardíacas hacen su aparición. Puede sonar muy extraño, pero es la realidad. A principios del siglo XX, las enfermedades cardíacas eran muy escasas. Sí, incluso cuando las grasas que se consumían eran de origen animal y las carnes formaban parte de la dieta diaria. En el año 1912 se publicó por primera vez un artículo describiendo con detalle cómo era un ataque al corazón, y luego estos comenzaron a incrementar su incidencia debido al aumento de los problemas coronarios. En el año 1924 se fundó la Asociación Estadounidense del Corazón. La Asociación Estadounidense del Corazón se define como una organización médica sin fines de lucro que financia la investigación médica en el área cardiovascular y que orienta y forma a los consumidores para mantener una dieta saludable, así como promueve la atención médica del corazón para prevenir enfermedades. Pero en principio era una organización pequeña, conformada por apenas 6 cardiólogos que representaban a otras agrupaciones de médicos, preocupados por la salud cardíaca y la necesidad de investigación en el campo. No fue hasta la década de 1940 cuando comenzó a crecer. La relación entre Procter & Gamble, la Asociación Americana del Corazón y el consumo de aceites vegetales. Si la Asociación Americana del Corazón se preocupa por la salud cardíaca, lo lógico es que emitiera comunicados para alertar a la comunidad sobre los cuidados preventivos y lo que deberían evitar comer, y así lo hizo, pero no sin antes recibir un incentivo. En el año 1948, la Procter & Gamble seleccionó a la Asociación Americana del Corazón para recibir una donación cuantiosa, más de $17 millones, a través de un curso de radio patrocinado por la empresa. Una vez recibido ese donativo, en el año 1961, la asociación comenzó a emitir sus pautas dietéticas, recomendando la ingesta de los aceites vegetales en sustitución de las grasas saturadas, por considerarlos más saludables. Para ello, se basaron en estudios realizados en la década de 1950 y que no se correlacionaban con la ingesta de grasas saturadas ni vegetales. De hecho, en la actualidad, ya se sabe que las grasas hidrogenadas son altamente peligrosas. Gracias a las recomendaciones dietéticas de la Asociación Americana del Corazón, que respaldaron la publicidad engañosa de Crisco y otras marcas de aceites vegetales, el consumo se extendió a nivel mundial. Y en la actualidad, cada persona agrega un aproximado de 7 cucharadas de aceite vegetal a su dieta diaria, lo que representa más de 700 calorías al día. Debido al exagerado consumo, el aceite vegetal es el ingrediente de $100 billones, que se encuentra presente en la mayoría de los alimentos procesados, así como en las comidas de restaurantes e incluso en las que tú mismo preparas en casa. ¿Por qué los aceites vegetales son malos? Como hemos referido a lo largo de este video, los aceites vegetales están asociados a una larga lista de enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, las afecciones cardíacas y el cáncer, entre otras. Consumirlo en exceso es malo para la salud.
Incluso consumirlo poco también puede afectar negativamente a tu organismo. Veamos las razones. El aceite vegetal es básicamente omega 6. Los aceites vegetales están conformados por el ácido linoleico, un tipo de ácido graso que se encuentra en las primeras plantas y que también se conoce como omega 6. Consumido de forma moderada y equilibrada con el ácido graso omega 3, el omega 6 puede favorecer algunas funciones orgánicas. El problema es que no se consume con moderación, sino en exceso, y tener niveles elevados de omega 6 en el organismo conduce a la inflamación crónica, lo que a su vez afecta la salud celular, debilita los tejidos y genera problemas cardíacos. Igualmente, el omega 6 compite con el omega 3 en el organismo. Este ácido graso es realmente importante y más valioso que el omega 6, pero se obtiene de alimentos como las nueces, los pescados azules y en menos medida de los vegetales. Mantener un nivel elevado de omega 6 genera una reducción de aprovechamiento del omega 3. Entonces, además de recibir poco, el cuerpo no puede absorberlo en su totalidad. Al omega 3 no poder cumplir con sus funciones, surgen otros problemas como el incremento de la oxidación celular y neuronal, lo que afecta la condición de los tejidos y de la salud cerebral. También favorece el alojamiento de grasas en el hígado y en la zona abdominal. Se endurecen las paredes arteriales, lo que resulta en un menor flujo sanguíneo, incrementando la presión sanguínea y derivando en problemas cardíacos. Lamentablemente, todo esto se traduce en riesgo de desarrollar cardiopatías, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, Alzheimer e incluso reducción de la salud visual. El aceite vegetal se oxida en tu organismo. Los aceites vegetales se oxidan, se comienzan a oxidar desde los primeros pasos del proceso de extracción de las semillas y continúan oxidándose durante todo el proceso de blanqueamiento y desodorización, pues son sometidos a altas temperaturas. Cuando el litro de aceite vegetal llega a tu alacena, ya han pasado varios procesos industriales y se ha estado oxidando desde entonces. Al usarlo para cocinar o freír, el calor activa una vez más el proceso de oxidación, y si la temperatura es muy alta, genera lo que se conoce como productos finales de glicación avanzada, AGE, que son sustancias tóxicas que al ingresar al organismo pueden afectar la salud de las células y oxidarlas, rompiendo los tejidos o degenerándolos, lo que se transforma en órganos menos saludables. De hecho, la oxidación rompe las cadenas de colágeno, acrecentando la debilidad de los tejidos y acelerando el envejecimiento prematuro. Pero la oxidación del ácido linoleico no solo se da por causas externas al consumirlo, sino que una vez ingresa a tu cuerpo también continúa su proceso de oxidación. Es cuando se transforma en lipoproteínas de baja densidad, o LDL, mejor conocidas como colesterol malo. Cuando las moléculas de LDL se oxidan en el torrente sanguíneo, se estancan, lo que evita que el flujo sanguíneo las movilice hasta el hígado para metabolizarlas y desecharlas. La consecuencia de esto es que forman placas de grasa en las arterias conocidas como ateromas, que dan paso a enfermedades del corazón, pues reducen el flujo sanguíneo, lo que incrementa el trabajo del músculo cardíaco. Así, la oxidación del omega 6 presente en los aceites vegetales termina por afectar tu salud, incrementar la oxidación celular, abrir camino a las enfermedades cardíacas, incrementar la inflamación, el riesgo de cáncer y el peligro de muerte. Lo que empeora este cuadro es que la carga de omega 6 que recibes al comer aceites vegetales varía según la procedencia de cada aceite, siendo el aceite de cánola el peor de los aceites que puedes consumir, y las margarinas las peores formas de grasas hidrogenadas que puedes introducir a tu cuerpo. Las células mitocondriales mueren con el aceite vegetal. ¿Te parece exagerado? Pues no lo es. Verás, las mitocondrias son las células encargadas de producir energía ATP, que es la fuerza vital de todo el organismo. Las células mitocondriales convierten las calorías de alimentos en oxígeno, con lo cual forman energía ATP. Cada día tu cuerpo tiene la capacidad de crear tu propio peso en energía, pues es lo que necesita para sostenerse. Cuando las mitocondrias comienzan a fallar, ocurre una disminución mitocondrial que afecta la forma como tu cuerpo produce y maneja la energía,
lo que te hace sentir cada vez más débil y agotado, comprometiendo el funcionamiento del resto de los órganos. Los aceites vegetales son letales para la salud mitocondrial, pues dañan la condición de las células, en especial de un compuesto llamado cardiolipina, que es un lípido presente en las células y que se oxida por acción del aceite vegetal. Para entenderlo mejor, cuando el ácido linoleico se oxida en el organismo, se produce una reacción en cadena de oxidación llamada peroxidación, que acaba por afectar la cardiolipina y con ello reduce la capacidad de las mitocondrias para producir energía. Esta función mitocondrial puede ser muy grave y afectar especialmente la salud cerebral y del sistema nervioso, causando problemas neurológicos, musculares, Alzheimer e incluso insuficiencia cardíaca. De esta forma, mientras mayor es tu ingesta de aceites vegetales y grasas trans, mayor es tu riesgo de perder funciones importantes por la disfunción mitocondrial. Los aceites vegetales también contienen grasas trans. Si pensaste que Crisco y las margarinas eran las únicas formas de consumir grasas trans, estás en un error. Las grasas trans son un producto del calentamiento del aceite vegetal. Por ello, cuando usas aceite vegetal en la cocina para freír o saltear tus alimentos, estás convirtiendo el aceite en grasa trans, pero no eres el único, pues para que el aceite llegue líquido y agradable a tu alacena ha pasado por varios procesos de calentamiento a altas temperaturas, lo que hace que ya contenga grasas trans. Igualmente, las grasas trans que conoces como margarinas han pasado por un proceso de hidrogenación que también imprime mucho calor al aceite, por lo que cuando llegan a tu mesa no son más que subproductos artificiales de grasas saturadas que no son posibles de sintetizar por el organismo, generando graves problemas de salud. Al respecto, investigadores de la Universidad de Harvard señalan que las grasas trans incrementan las concentraciones plasmáticas de colesterol, de lipoproteínas, de baja densidad, en contraposición con las grasas naturales. Igualmente, indican que las grasas trans incrementan todos los valores de colesterol en sangre, incluido el colesterol total, hasta el doble de las grasas saturadas tradicionales, lo que genera efectos severos en el metabolismo y afecta la salud coronaria. Según los investigadores, anualmente mueren más de 30.000 personas por afecciones relacionadas a la ingesta de grasas trans, y esta cifra es solo en Estados Unidos. De hecho, los expertos de Harvard señalan que las grasas trans no aportan ningún beneficio nutricional al organismo y que deben suprimirse de las dietas, y exhortan a los organismos públicos responsables a dictar pautas para reducir el consumo de este tipo de grasas, así como poner en manos de los consumidores toda la información sobre el contenido de grasas trans en los productos. Lamentablemente, aún falta mucho para que el etiquetado de los alimentos industriales sea correcto. De hecho, las expresiones aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados son solo un eufemismo para no colocar en las etiquetas que el producto contiene grasas trans. Así, las grasas trans están presentes en tu dieta, aunque no te des cuenta, y están acabando con tu salud. ¿Qué alimentos tienen aceites vegetales? La mejor forma de reducir el consumo de aceites vegetales es suprimir su ingesta. Es una solución que se dice con facilidad, pero que resulta muy difícil de ejecutar, porque no se trata solo de dejar de comprar aceites en el supermercado y cocinar al vapor o a la plancha en casa. En realidad, esta es la parte más sencilla. La misión se vuelve una tarea titánica cuando se trata de identificar los productos alimenticios industriales que contienen aceites vegetales. Pero comencemos por lo fácil. Los aceites vegetales que directamente deberías dejar de comer son los aceites de maíz, algodón, girasol, cánola, soya y las mezclas de estos. También debes olvidar las margarinas y todas las formas de mantecas no derivadas de animales. Los aceites de semillas de uva, el salvado de arroz, el cártamo y de frutos secos tampoco son saludables. Ahora la parte difícil. Los aceites vegetales están presentes en múltiples productos alimenticios. La mayoría de los alimentos elaborados de forma industrial contienen aceites vegetales simples, hidrogenados, parcialmente hidrogenados y grasas trans.
Entre los productos más consumidos que contienen aceites vegetales se encuentran los productos de bollería y panificados como panes, galletas, muffins, ya sean elaborados de forma casera o industriales, pues todos contienen margarinas. Le siguen las pastas y mayoría de productos elaborados con harinas refinadas, pues se requiere de un tipo de grasa para darles consistencia y evitar que se rompan. Si la masa de la pizza y de otras delicias contiene aceite vegetal, estos, sin contar que el resto de los ingredientes también los tienen. Los productos de snacks como las papas fritas, chetos, doritos, tostitos y demás productos de este tipo contienen aceites vegetales. Lo mismo las salsas y cremas dips que se usan para acompañarlos. La mayonesa es un producto enteramente hecho de aceites vegetales, así como los aderezos de ensaladas, sin importar el etiquetado light. Las cremas para café, los glaseados y helados también contienen aceites hidrogenados, e incluso las grasas trans pueden esconderse en productos promocionados para la salud, como suplementos dietéticos. Si te gusta comer en cadenas de comida rápida, también debes reducir este hábito. Los alimentos que se preparan en estas cadenas de restaurantes contienen cantidades muy altas de grasas trans. Además, los aceites que se usan para freír se calientan muchas veces, lo que incrementa los productos finales de glicación avanzada, transformando tus alimentos en veneno. También debes suprimir de tu dieta las papas fritas en cualquier versión, los embutidos, los alimentos fritos y cualquier otro alimento que se haya preparado con aceites vegetales. Por cierto, ¿sabías que las donas son fritas? Sí, además de fritas, tienen aceite en sus rellenos y glaseados, así como grasas trans en la misma, sin contar la carga alta de azúcares añadidos, así que son doblemente peligrosas para tu salud. Comer en restaurantes que no son de comida rápida también puede representar un riesgo para tu salud, porque la mayoría utiliza aceites vegetales para reducir costos. Así, desde las ensaladas aparentemente saludables hasta guisos, carnes, pastas y comidas horneadas, pueden contener aceites vegetales entre sus ingredientes. Existen otros productos alimenticios que también contienen niveles muy elevados de aceites vegetales y que se ofrecen al consumidor como alimentos saludables. Son los que se han elaborado especialmente para las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas. Se trata de los alimentos veganos, procesados o ultraprocesados, que se elaboran con extracto de vegetales, extractos de proteínas, almidones y, por supuesto, aceites vegetales. En estos productos la cantidad de aceites vegetales puede ser mayor que en los productos industriales tradicionales, lo que no solo hace menos saludable a tales alimentos, sino que también echa por tierra el objetivo principal de este tipo de dieta, que es procurar alimentos más benéficos al organismo. Entre los alimentos veganos ricos en aceites vegetales, azúcares y conservantes, destacan los embutidos veganos como salchichas, las carnes de hamburguesa, el jamón y hasta el queso. También las leches condensadas a base de soja, los postres y galletas veganas, las leches vegetales y demás fuentes de alimentos que solo son una mezcla industrial de agua, azúcares y aceites vegetales. Si eres vegano y quieres seguir una alimentación realmente saludable, lo mejor es optar por vegetales y frutas reales, no procesadas, legumbres, así como por lácteos y demás alimentos basados en coco, frutos secos y menor agregado de soya, aunque esto implica un incremento en los precios. Cuidar la salud es cada día más difícil, pues la mayoría de los alimentos contienen aceites vegetales y grasas trans. No importa si son productos industriales o comes en restaurantes. Incluso, lo que tú preparas en casa suele llevar aceites vegetales, un tipo de grasa que ya sabemos puede causar estragos en tu salud y conducirte a la muerte. Para prevenir el daño por el consumo de aceites vegetales, solo tienes que reducir o suprimir su consumo, una tarea titánica que parece imposible, pero que puedes ejecutar poco a poco, si solo comienzas a suprimir los aceites vegetales industriales y a leer las etiquetas de los productos antes de adquirirlos. Tal vez no puedas liberarte por completo de ellos, pues siempre surge un helado o unas papas fritas tentadoras, pero al disminuir su ingesta, mejorará mucho tu salud y reducirá el riesgo de enfermedades crónicas. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan el ingrediente tóxico de $100.000 millones que está en casi todos tus alimentos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.